Estamos estudiando la serie ¿Qué es el ego? También hemos estudiado sobre de qué materia prima o sustancia está constituido el ego. Y ahora, en este tema, vamos a revisar cómo se desarrolla o se crean los defectos o el ego. Hola amigos, bienvenidos a abordar y a estudiar un tema más sobre el método Metemika, conociendo al ser humano, conociendo al yo psicológico. Te invito a que le des me gusta, compartas el video y además que nos sigas en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube como Salud Mental Sin Mentiras, Método Metemika o Psicólogo Miguel Calero. Estamos estudiando la serie ¿Qué es el ego? En un video anterior estudiamos exactamente lo que es el ego. Puedes encontrarlo aquí en el canal. También hemos estudiado sobre de qué materia prima o sustancia está constituido el ego. Y ahora, en este tema, vamos a revisar el proceso de creación y cristalización del ego, o cómo el ego toma forma. Y el tema se llama creación y desarrollo del ego. Vamos a ver cómo nace en nosotros, en cada uno de los seres humanos, en cada persona, cómo nace el ego. Para comprender cómo se forma el ego, primero es necesario comprender una característica esencial del ser humano: su capacidad creadora. Esta facultad constituye una de las expresiones más profundas de nuestra semejanza con Dios. Todo pensamiento, emoción, instinto, deseo, palabra o acción moviliza energías, capaz de producir efectos en nuestra vida interior y en nuestra realidad del entorno. Constantemente estamos creando estados psicológicos, hábitos, relaciones, circunstancias y formas particulares de percibir e interpretar el mundo. Las principales energías que participan en este proceso son la energía sexual, orientada naturalmente a la creación y generación de vida; la energía instintiva, relacionada con la conservación, la adaptación y la protección; la energía emocional, vinculada a la sensibilidad y a los afectos; la energía mental, orientada hacia el conocimiento, la comprensión y la elaboración de significados; la energía motriz, que impulsa la acción y la realización concreta; y la energía volitiva, responsable de la decisión consciente, la continuidad y la dirección de los esfuerzos humanos. Estas energías poseen una orientación afín a su propósito original y constituyen recursos fundamentales para el desarrollo y la realización integral del individuo. Sin embargo, el ser humano posee libre albedrío y puede decidir cómo utilizarlas. Cuando son dirigidas por la conciencia, expresa sus cualidades más elevadas y favorece el equilibrio, la comprensión, el desarrollo, el amor y la realización humano-espiritual. Pero cuando el ego asume progresivamente el control de la psiquis y de la personalidad, estas mismas fuerzas son desviadas de su finalidad natural y puestas al servicio de deseos desordenados, apegos, ambiciones, miedos, resentimientos y múltiples formas de condicionamientos y desorden psicológico. El problema, por tanto, no reside en las energías mismas,
ni en las funciones de pensar, sentir y actuar, sino en quien las administra. La conciencia busca expresar a través de ellas los valores superiores del alma, mientras que el ego procura utilizarlas para satisfacer sus propios mecanismos de subsistencia y autoafirmación. Así, la energía sexual puede degradarse en lujuria y fornicación, o elevarse como castidad y amor consciente. La energía instintiva puede convertirse en agresividad egoísta o manifestarse como protección responsable. La energía emocional puede expresarse como compasión o transformarse en resentimiento. La energía mental puede generar conocimiento sabio o alimentar el dogma y el fanatismo. La energía motriz puede emplearse para el bien común o utilizarse para la destrucción. Y la energía volitiva puede manifestarse como autodominio o como obstinación egocéntrica. Toda acción humana tiene origen en la imaginación y la intención. Aquello que imaginamos lleva implícito una dirección consciente o inconsciente. Cuando una intención es alimentada repetidamente mediante la atención, la emoción y la acción, comienza a cristalizarse progresivamente en los distintos niveles de nuestra existencia. Las ideas se transforman en creencias, las emociones en estados emocionales habituales, los impulsos en tendencias recurrentes, las acciones en costumbres, y las costumbres terminan moldeando la personalidad y el destino de la persona. Esta misma capacidad creadora que permite la práctica y el desarrollo de virtudes, conocimiento y realizaciones superiores, también puede utilizarse para construir estructuras psicológicas que terminan condicionando y desequilibrando la conciencia. Y es precisamente dentro de este proceso donde comienza la formación del ego. Desde este enfoque, el ego no surge de manera instantánea. Tampoco constituye una entidad única, estable y permanente. Se forma gradualmente conforme una multiplicidad de pequeños yoes psicológicos que nacen de las experiencias, interpretaciones, emociones, deseos, impulsos y hábitos acumulados a lo largo de toda la vida. Cada uno de estos yoes representa una forma particular de reaccionar ante determinadas circunstancias y puede asumir temporalmente el control de los pensamientos, emociones y conductas de la persona. Por esta razón, la personalidad suele manifestarse de manera contradictoria, cambiante y fragmentada. La formación de estos yoes generalmente comienzan con una impresión, una percepción, un recuerdo o una interpretación aparentemente insignificante. Cuando dicha impresión produce un impacto emocional y es alimentada repetidamente,
mediante la atención y la identificación psicológica, genera emociones, deseos e impulsos cada vez más intensos. Cuando estos impulsos adquieren carácter instintivo y violento para la psiquis, entonces interviene la energía sexual. Con el tiempo, estas respuestas se repiten, adquieren fuerza, se convierten en hábitos y terminan organizándose como estructuras psicológicas, relativamente autónomas dentro del psiquismo. Una impresión genera una interpretación. La interpretación produce una emoción. La emoción despierta un deseo. El deseo impulsa una acción. La repetición constante convierte la acción en hábito y el hábito termina cristalizándose en un yo psicológico. Cuando este proceso se vuelve intenso, instintivo y violento, interviene la energía sexual, otorgándole mayor fuerza y permanencia a la estructura psicológica que acaba de nacer. Solo entonces el ego adquiere vida propia dentro de la psiquis. Así nace cada uno de los diferentes elementos que forman el ego humano. Las experiencias vividas, los recuerdos acumulados y las impresiones psicológicas almacenadas en los niveles profundos de la mente funcionan como modelos arquetípicos y participan activamente en este proceso. Cada experiencia deja huellas asociadas a emociones, interpretaciones y reacciones específicas. Cuando estas asociaciones son reforzadas repetidamente a lo largo del tiempo, termina consolidándose nuevos yoes, que pasan a formar parte de la estructura egótica del ser humano. Por ello, aunque la genética de los padres poseen determinadas tendencias y frecuencias vibratorias condicionantes, el ego no es algo completamente formado desde el nacimiento, sino una construcción progresiva, alimentada por innumerables experiencias y respuestas psicológicas acumuladas de manera personal, que es lo que estudian la genética y la epigenética. Desde una perspectiva espiritual más amplia, puede afirmarse que el alma, en su origen, constituye una expresión pura de la conciencia espiritual. Al manifestarse por primera vez en la experiencia humana y material, comienza un proceso completamente nuevo de aprendizaje, adaptación y descubrimiento. La conciencia entra en contacto con percepciones, sensaciones, emociones, necesidades biológicas, relaciones humanas y experiencias materiales que anteriormente no formaban parte de su realidad inmediata. Este encuentro entre lo divino y lo humano representa una extraordinaria oportunidad de aprendizaje y desarrollo. Sin embargo, también exponen el alma a nuevos desafíos: adaptación, elección y resolución de problemas. Claro está, desde las limitaciones propias de la condición humana. Además, el individuo se encuentra rodeado de modelos de conductas de otras personas ya influenciadas por el ego, aprendiendo por observación, imitación
e identificación de patrones psicológicos que terminan dejando profundas huellas en su psiquismo. Cada experiencia vivida deja registros en la percepción, las sensaciones, las emociones, la actividad mental y las respuestas energéticas del organismo. Cuando existe una fuerte identificación con dichas experiencias, especialmente aquellas asociadas al placer, al sufrimiento o a la satisfacción de necesidades psicológicas, comienza un proceso de cristalización cada vez más profundo. Los centros mental, emocional e instintivo participan activamente en esta dinámica, hasta que determinadas tendencias adquieren cierta fuerza para consolidarse como estructuras psicológicas, relativamente autónomas, independientes y opuestas al alma humana. Así, pueden originarse distintos defectos psicológicos, conocidos tradicionalmente como orgullo, pereza, lujuria, envidia, codicia, ira y gula, junto con sus innumerables derivados, que constituyen verdaderos engendros del mal dentro del psiquismo humano. Cada uno de estos yoes busca perpetuar las experiencias que le dieron origen y procura obtener constantemente nuevas formas de satisfacción. Cuando logra manifestarse y satisfacer sus impulsos, consume una parte importante de las energías psicológicas disponibles, fortaleciéndose progresivamente y adquiriendo una mayor capacidad para ejercer control sobre la conducta y el pensamiento humano. Con el paso del tiempo, el ser humano puede llegar a identificarse completamente con estos yoes, creyendo que sus pensamientos, emociones, deseos e impulsos constituyen su verdadera identidad. Sin embargo, desde esta visión, tales manifestaciones serían únicamente expresiones humano-energéticas de entes psicológicos que actúan a través de los diferentes centros de la personalidad y que limitan la posibilidad de acción de la conciencia espiritual. La historia del alma y del ego, desde esta perspectiva, es la historia de una larga acumulación de experiencias, aprendizajes, errores, identificaciones y condicionamientos degenerativos del psiquismo humano. El resultado es una personalidad progresivamente dominada por estructuras psicológicas que terminan ejerciendo poder sobre su propio creador. El ser humano se convierte así en un rey encadenado por sus propias creaciones psicológicas, donde el ego es quien gobierna. Desde esta misma perspectiva espiritual, la historia del ego no puede limitarse únicamente a una sola existencia humana. El ego posee una antigüedad tan extensa como es la propia historia del alma dentro de la experiencia material. Cada existencia aporta nuevas experiencias, decisiones, identificaciones, deseos, temores, apego y errores, que, cuando no son comprendidos conscientemente, dejan residuos psicológicos que continúan fortaleciendo la estructura egótica. Diversas tradiciones filosóficas orientales
han manifestado que el alma dispone de múltiples oportunidades para experimentar la experiencia humana y avanzar en su desarrollo evolutivo. Algunas corrientes afirman que a cada alma se le asigna 108 vidas o 108 cuerpos para adquirir las experiencias necesarias dentro del mundo material. Samael Aun Weor, maestro contemporáneo del gnosticismo, sostiene que además a cada alma se le asigna 3000 ciclos de 108 cuerpos entre evoluciones e involuciones para que realice el trabajo de autorrealización espiritual y retornar conscientemente a su origen divino. Más allá de la interpretación literal o simbólica que cada persona otorgue a estas enseñanzas, todas coinciden en un principio fundamental. El ego no constituye una creación instantánea ni reciente. Constituye el resultado de una acumulación milenaria de experiencias, identificaciones y condicionamientos desarrollados a lo largo de innumerables procesos evolutivos e involutivos dentro de la materia. Cada vez que la conciencia se identifica con el placer, el sufrimiento, el orgullo, la ira, la codicia, la envidia, la pereza, la lujuria o cualquiera de sus innumerables derivados, se fortalece una determinada estructura psicológica que involuciona. Cuando este proceso se repite durante largos periodos de tiempo, dichas estructuras adquieren cada vez más fuerza, complejidad y capacidad para influir sobre la personalidad humana. De esta manera, el ego se convierte progresivamente en una fuerza que termina sometiendo a su propio creador y arrastrándole por el camino de la involución y la autodestrucción. Lo que inicialmente fue una simple reacción psicológica ante una experiencia determinada puede terminar convirtiéndose en una estructura poderosa, capaz de dominar pensamientos, emociones, deseos, decisiones y conductas. Así, el ser humano termina siendo gobernado por sus propias creaciones psicológicas. El creador se convierte en esclavo de aquello que creó. El rey termina encadenado dentro de la cárcel construida por sus propios yoes psicológicos. En síntesis, el ego se desarrolla mediante cristalizaciones progresivas de las energías humanas, sexuales, emocionales, mentales, instintivas, motrices y volitivas, alrededor de experiencias, interpretaciones, errores, deseos y hábitos repetitivos. Cada acto de identificación fortalece al ego y los condicionamientos psicológicos, otorgándole mayor fuerza, cohesión y capacidad de influencia y control sobre el organismo humano. De este modo, el ego se transforma en una compleja estructura de yoes que terminan administrando la personalidad humana, condicionando la percepción de la realidad, las decisiones y la conducta cotidiana. Mientras tanto, el alma y la conciencia espiritual son progresivamente relegadas al olvido y el experimento divino humano individual fracasa en el cumplimiento de su propósito espiritual esencial. Para concluir, graficaré textualmente la creación de un yo de lujuria. Harry y su yo de lujuria. Harry tiene 35 años y una vida aparentemente perfecta. Una esposa amorosa, 2 hijos, un buen trabajo y una casa acogedora.
Sin embargo, detrás de esta fachada, Harry lidiaba con una batalla interna con su defecto de la lujuria. Durante su adolescencia, Harry descubrió la pornografía, lo que comenzó como una curiosidad. Con el tiempo, se transformó en un hábito secreto. Su imaginación y fantasía se alimentaron de conversaciones con amigos, revistas y videos. Este hábito se volvió parte de su rutina diaria, lo que inconscientemente llevó a Harry que cristalizara su material psíquico en el yo psicológico de la lujuria. Al principio, las fantasías de Harry eran simples imágenes mentales, pero con el tiempo se transformaron en sensaciones emocionales e instintivas de placer. Eventualmente, esos actos perdieron su sentido y se convirtieron en hábitos repetitivos de masturbación. A medida que Harry maduraba, sus impulsos se volvieron más difíciles de controlar. Su mente, emociones y acciones quedaron bajo el dominio de sus deseos sexuales, impulsos por una constante búsqueda de placer sexual, sin conciencia, responsabilidad o respeto hacia el sexo opuesto, ni hacia su propio cuerpo. El yo de la lujuria en la psique de Harry se hizo cada vez más poderoso. Sus encuentros con mujeres desencadenaban pensamientos y deseos que no podía controlar, llevándolo a imaginar fantasías sexuales fuera de su control, sin moral, ética ni respeto hacia su esposa y familia. Incluso con su esposa, buscaba experimentar todo tipo de fetiches sexuales, donde la naturalidad, el respeto y el amor estaban ausentes. Eventualmente Harry decidió buscar ayuda profesional. Comenzó a asistir a terapia, donde pudo dividirse entre su esencia consciente y el yo de la lujuria. Fue entonces cuando empezó a entender que no era él al 100% quien manejaba su sexualidad, sino que el yo de la lujuria controlaba sus 5 centros psicofísicos: mente, emoción, motricidad, instintos y sexo. Fue así como Harry se interesó profundamente en el estudio de su psique. En resumen, el ego humano está compuesto por miles de pequeños yoes de todo tipo y tamaño. Cada uno de estos defectos pasan por diversas etapas hasta alcanzar autonomía funcional y control absoluto sobre la máquina humana. Inicialmente estos yoes se originan a partir de percepciones de imágenes mentales ligeras y aparentemente inofensivas que generan un impacto emocional. Con la repetición de experiencias similares, estas percepciones se extienden a sensaciones e impulsos de placer. Los defectos relacionados con el sexo son los más difíciles de eliminar, por lo tanto, es crucial tomar conciencia y evitar la permisividad con la divagación mental bajo la premisa de que soñar no cuesta nada. Recordemos a Lavoisier y el principio de las leyes químicas y físicas. Nada se pierde, todo se transforma. Con cada fantasía y el automatismo mental, nuestro material psíquico se cristaliza en aquello en lo que nos identificamos y que termina convirtiéndose en yoes psicológicos o egos del psiquismo humano. Entra en tu corazón y reconecta con tu ser.